Vamos a ver entonces el semestral, un trabajo arduo durante todo el semestre. No será con cálculos numéricos ni con matemática superior, pero sí de organización mental de todo el trabajo que hay que hacer. Ya llegó Iris, de todo el trabajo que hay que hacer. Y eso, imagínense, para cada tema que usted va a dar. Así que por eso ha sido muy bueno este curso. Y vamos a ver lo que ha terminado de hacer el compañero Arnulfo Botasio. Los dejo en sus manos. ¿Será una presentación general o cómo sería? Bueno, sí, rápidamente pasando por todas las etapas donde tú creas que tengas que hacer algún alto para enfatizar algo importante de cada módulo, módulos Ya. de cada uno de los cuatro que ven. Bien. Bueno, voy a presentar el tema como ya hemos visto alrededor del semestre. El tema que escogí fue la ley de Hooke. Que voy a hacer esto por un lado. Ahora sí. Bueno, aquí hablaré un poco acerca de la introducción en general que puede conllevar este tema con la importancia de eh, transmitir los conocimientos y más que nada en el área de dar las clases como docente en el área de la física. ¿Ok? Bien, en la parte de los desarrollos de los conocimientos previos o preconceptos erróneos que podía encontrar en su estudiante. Bien, aquí adjunté un artículo de conceptos erróneos de los estudiantes sobre la comprensión de la newtoniana, perdón, de la elasticidad, en el que le di una leída por encima y trata básicamente eso, conceptos, concepciones alternativas que pueden llegar a tener los estudiantes con materiales elásticos, básicamente. Y aquí adjunté el PDF también. Y esta es la... eh, mm, APA, no recuerdo cómo era que se llamaba, del propio artículo. Entonces, aquí mencioné lo de creer que la ley de Hooke aplica en todos los materiales y creer que la ley de Hooke aplica solamente a resorte, cosa que no es así y este sería uno de los ejemplos de las concepciones alternativas que podrían tener los estudiantes con respecto a este tema. Bien, en el apartado de estrategia de enseñanza que implementaría para ayudar a cambiar dichos preconceptos o ideas previas o erróneas a los estudiantes, sería básicamente con experimentos para profundizar en la comprensión del fenómeno estudiado, en este caso la ley de Hooke. Em, Sería básicamente quizás con más atención a los estudiantes, no enfocarnos, o sea, enfocarnos en una parte, en algunos ejercicios, pero también en el desarrollo de anteproyectos, en la utilización de simuladores y también en el desarrollo experimental de las clases, en el caso tal de que en la escuela o colegio haya material para eso. Y si no, se consigue aunque sea un par de resortes diferentes para explicarlo y que sea más intuitivo en las clases. Ajá, sí, esto fue lo que ya mencioné. Aquí adjunté dos simuladores, uno horizontal y uno vertical sobre resorte, el cual los estudiantes van a trabajar en él. Se les explicará un poco por encima cómo serían ambos simuladores y ya ellos tendrían que averiguar cómo funcionan. Y ya para venir a una clase, para aclarar dudas y terminar de explicar básicamente eso, aclarar las dudas que tengan los estudiantes y que ellos puedan seguir desarrollando los anteproyectos que haremos con todos los temas, pero en este caso con la ley de Hooke. Ajá, aquí sería parte de los desarrollos de los preconceptos que deberíamos tener para la ley de Hooke. En este caso, uno de ellos sería el concepto de fuerza, el concepto de deformación, el, el modelo matemático de la ley de Hooke
y la constante de elasticidad, y hablar acerca de la constante de elasticidad, que en algunas veces es positiva, otras veces es negativa, y esto iría relacionado más que nada con la dirección de restauración de las fuerzas con respecto a la dirección del movimiento, bueno, más que nada del desplazamiento. También veremos aplicaciones de la ley de Hooke, en este caso los amortiguadores de los carros sería un buen ejemplo, ya que los amortiguadores tienen como principio el uso de resortes de una alta constante elástica, que son los que absorben cuando caemos en los baches y todo eso. Y bueno, algo base sería habilidades matemáticas básicas, que sería la aritmética y un poco de álgebra, para poder resolver las ecuaciones y comprender el modelo matemático. Ok, entonces ya en este caso aquí presentaría tres ejercicios y un problema sobre la ley de Hooke. Y aquí tenemos el modelo matemático de la ecuación, de la ley, mejor dicho. Bueno, el ejercicio número uno, tendríamos que un resorte se estira 10 centímetros cuando se le aplica una fuerza de 20 newton. Con estos datos, le pediré a los estudiantes calcular la constante elástica del resorte. Entonces aquí lo resolvería, aquí tengo los datos, el modelo matemático, despejo la constante elasticidad, reemplazo los datos y encuentro el valor de la constante. En el ejercicio 2 tenemos que se aplica una fuerza de 50 newton a un resorte que se estira 0,05 metros. ¿Cuál es la fuerza necesaria para estirar el resorte? Esta sería la incógnita. Como siempre, tomo los datos y vemos que... bueno, ahí me equivoqué. Ajá, no. No, sí, sí, está bien. En este caso estaría buscando la fuerza, pero para eso necesitaría buscar cuál sería la constante de elasticidad. Entonces aquí tengo los datos de la fuerza, la deformación y aquí tengo la constante de elasticidad. Tengo el modelo, despejo la constante, reemplazo los datos y encuentro la constante. Entonces ya con esto y con la distancia que me pide, puedo encontrar entonces la fuerza. Para el ejercicio 3 tenemos si la constante de elasticidad de un resorte de 100 newton es de 100 newton, ¿cuál es el estiramiento que alcanza si se le aplica una fuerza de 500 newton? En este caso tendría como los datos, la constante y la fuerza, me piden entonces la deformación. Con el modelo reemplazo los datos, reemplazo los valores, reemplazo las unidades, me queda la unidad en metros, los newtons se cancelan y ya tendría entonces la deformación que sería de 5 metros. Esa sería la resolución del ejercicio 3. Entonces, como un problema en el tema de la ley de Hooke, le pediré a los estudiantes realizar un informe referente a la ley de Hooke, en el que tendrán que investigar más a fondo acerca de esta ley. Por ejemplo, cómo surgió, de qué se trata, aplicaciones prácticas que puedan tener. em, en un resorte vertical determina la relación entre la fuerza y la deformación del resorte. En este caso aquí tendría que utilizar uno de los simuladores que le adjunté al inicio de las clases y les pediré realizar una gráfica con los datos obtenidos en base a la relación de la fuerza y la deformación del resorte. Bien, aquí serían los contenidos procedimentales para la realización del problema basados en la adquisición de información y la interpretación de la información. Eh, Análisis de la información y realización de la inferencia también, comprensión y organización conceptual de la información y comunicación de la información. Todo esto en base al tema que estamos presentando. Bien, entonces aquí hablamos sobre ya entramos en el tema de la evaluación, que nos dice qué es evaluar. Bueno, evaluar es un proceso sistemático en el que se recolecta información, se analiza y se interpreta y funciona para tomar decisiones con respecto al desempeño y aprendizaje de los estudiantes. En este apartado tenemos otra pregunta, la cual es, ¿cuáles son las funciones de la evaluación? Bueno, las funciones de la evaluación pueden depender del momento en el que se imparta la misma, es decir, podremos tener una evaluación diagnóstica, formativa y sumativa.
las cuales se realizan al inicio del curso, durante el proceso de enseñanza y al final del periodo de instrucción, respectivamente. La evaluación diagnóstica identifica los conocimientos previos, habilidades y necesidades de los estudiantes. Esto permite ajustar la información y la estrategia de enseñanza para atender mejor a los estudiantes. La evaluación formativa proporciona retroalimentación continua, tanto a los estudiantes como a los docentes, para mejorar el aprendizaje y la enseñanza. En este caso, ayuda a detectar dificultades y hacer ajustes inmediatos en las estrategias pedagógicas o de enseñanza. La evaluación sumativa evalúa el grado en el que los estudiantes han alcanzado los objetivos educativos. Esta evaluación se utiliza más que nada para asignar las calificaciones y certificar de alguna manera el aprendizaje de los estudiantes. ¿Cómo dar respuesta a las necesidades del alumnado a las necesidades del alumnado detectadas en la evaluación? Bien, entonces podríamos realizarlo de tres maneras. La primera con el análisis de resultados, la planificación de intervenciones y la implementación de estrategias. Para el análisis de resultados sería examinar detalladamente los resultados de las evaluaciones para identificar los patrones, tendencias y áreas específicas donde los estudiantes muestren dificultades o necesiten apoyo adicional. En la planificación de intervenciones sería desarrollar estrategias de intervención que sean adecuadas para abordar las necesidades detectadas. Esto puede incluir la creación de planes de aprendizaje, actividades de refuerzo, métodos de enseñanza y recursos educativos específicos a lo que se esté tratando. Y en la implementación de estrategias, hay que asegurar que los estudiantes reciban el apoyo continuo necesario durante la implementación de las intervenciones. En este caso, los docentes deben estar siempre disponibles para resolver las dudas y proporcionar orientación adicional a los estudiantes. ¿Qué es una regulación continua de los aprendizajes, sustentada en la evaluación del profesorado, la autoevaluación del alumnado y la evaluación mutua entre alumnado? Bueno, la regulación continua de los aprendizajes es un proceso dinámico y constante que tiene como objetivo ajustar y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje a lo largo del tiempo. Bien, para el planteamiento de los dos tipos de evaluaciones de la ley de Hooke, en este caso tendríamos una para los alumnos y otra para el docente. Para los alumnos, el tipo de evaluación sería un proyecto experimental y diario de reflexión. Los estudiantes llevarán a cabo un experimento práctico sobre la ley de Hooke y documentarán sus observaciones y análisis en un informe escrito. Además, mantendrán un diario de reflexión donde anotarán sus experiencias y aprendizajes durante el proceso. Aquí los estudiantes realizarán un experimento para investigar cómo la fuerza aplicada a un resorte afecta su extensión, utilizando diferentes masas y midiendo la extensión resultante, que sería la deformación. Bien, entonces, para la evaluación al docente, tendremos el tipo de evaluación, una encuesta de retroalimentación anónima, el cual evaluaría el desempeño como facilitador y esta encuesta será realizada por los estudiantes. Una encuesta anónima diseñada para obtener la opinión de los estudiantes sobre la efectividad del docente en la enseñanza de la ley de Hooke, la claridad de sus explicaciones y la calidad de las actividades prácticas. Se realizarán preguntas sobre la claridad y comprensión de las explicaciones al docente acerca de la ley de Hooke, también sobre la utilidad y relevancia del experimento realizado y otras actividades prácticas, además de la accesibilidad del docente y la calidad del apoyo brindado durante el aprendizaje. Aquí tenemos la encuesta en el cual abarcaremos cuatro puntos importantes, el cual sería la claridad de las explicaciones, utilidad y relevancia de las actividades prácticas, accesibilidad y apoyo del docente y comentarios adicionales por parte de los estudiantes. Bien, explique Eso cómo las es, mismas, eso disculpa que te interrumpa, Nuso, eso no se preocupen. de la evaluación al docente es muy importante y como ustedes mismos dijeron en esa clase que dimos de las evaluaciones y de este tipo de encuestas que es mejor ponerle para que ellos llenen simplemente con los ganchitos o crucecitas, porque como dice Iris, así o nos dijo ese día, así ellos no sienten que yo les voy a entender y a
Estudia la poder detectar letra. exacto quién es el estudiante, porque Ajá. nada más es un ganchito o una crucecita, pero es Ya. sumamente importante. Ah, bueno, Exacto. ese punto sí no lo había pensado bien. Siento que solamente sería, o sea, preferiblemente para mayor anonimidad, no sé cómo se diga. Ajá. Anonimato. Hacer, épale, eso sí. Ajá. La pregunta de ganchito circular respuesta. Sí, Exacto, sí, sí. tienes razón, bro. Ok, Pero está muy sigamos. bien. Ajá. Gracias, bro. Bien. Bien, en este punto explique cómo las mismas, es decir, las anteriores evaluaciones, tanto para el estudiante como para el docente, le servirán para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de su tema y le permita tomar decisiones a partir de los resultados. Bueno, por parte de los estudiantes, el proyecto experimental los ayuda a comprender profundamente la ley de Hooke mediante la aplicación práctica. En este caso, la elaboración del informe y el análisis de datos ayudaría a los estudiantes a desarrollar el pensamiento crítico. Por otra parte, para el docente, la retroalimentación de los estudiantes le brinda una perspectiva valiosa sobre qué está funcionando bien y qué aspectos necesita mejora. Por ejemplo, si muchos estudiantes indican que las explicaciones no fueron claras o que el docente eh, puede buscar nuevas formas para explicar el concepto. Entonces, basándonos en los resultados de la encuesta, el docente puede ajustar sus estrategias de, de enseñanza, mejorar la calidad de las actividades prácticas y también aumentar la efectividad de su interacción con los estudiantes, ya que al saber que sus opiniones son valoradas, en este caso de los estudiantes tienden a sentirse más motivados y comprometidos con el proceso de aprendizaje. Bien, aquí tengo dos referencias bibliográficas. Aquí uno llamado La metodología de la evaluación. Esta obra clásica presenta una comprensión detallada del proceso de evaluación, destacando la importancia de la evaluación formativa y sumativa en el contexto educativo. Y aquí adjunté el enlace del PDF. Este sería el PDF directo del propio libro. Y el otro libro sería se me olvidó cuál era la traducción, pero se llama Assessment and Classroom Learning. Tiene que ver con el aprendizaje en el aula de clase. Este artículo fundamental discute cómo la evaluación formativa puede mejorar significativamente el aprendizaje en el aula y cómo la retroalimentación efectiva es crucial para el desarrollo del estudiante. Y aquí adjunté el PDF. Bueno, este creo que sí es el enlace del PDF. En el anterior había que entrar a esa página y suscribirse, registrarse y creo que hay que pagar algo para poder descargar el libro. Pero este sí es el enlace directo. Y bueno, como conclusión. Con el curso de didáctica de la física he aprendido muchas cosas, entre ellas que las concepciones alternativas o las ideas previas son una parte fundamental para el aprendizaje del estudiante, ya que trabajado de la manera correcta podemos crear un aprendizaje significativo. Además de los clásicos ejercicios mecánicos, se deben presentar situaciones realizando informes o experimentaciones, las cuales desarrollan el pensamiento y el desarrollo del estudiante. Con respecto a la evaluación, siempre es crucial darle la importancia a las evaluaciones antes, durante y después de la clase, que sería la diagnóstica, la formativa y la sumativa. Y bueno, con respecto a la planificación del proceso de aprendizaje de la física, siempre se debe incluir profundización en los conceptos que se estén tratando, ya sea brindando a los estudiantes la información necesaria, los conceptos teóricos necesarios y sobre todo el apoyo y ser la guía para también, aparte de eso, fomentar la autonomía o el autoaprendizaje, la autorregulación por parte del estudiante. Y ya, eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Arnulfo. Yo te felicito. Y mira, con la rapidez que ya fluye el explicar todo el proceso que hiciste, pero nos ha quedado, no sé si los muchachos Iris y Brown eh, compartirán conmigo, pero nos quedó que no nos
nos faltó ver la parte última que estábamos haciendo, que era si tienes el plan anual Ah, trimestral y colocar también la secuencia semanal. Así que eso lo tienes ay, que añadir. sí, sí, sí. Sí, Sí y que ya me lo acuerdo que tenía. lo vimos en la última Exacto. clase y dije que lo iba a adjuntar y se me olvidó. Sí, sí. Pero sí, Y yo lo me tengo acuerdo, ahí, profe. exacto, lo tienes que añadir y ya. Yo creo que ni siquiera he abierto la tarea para que suban el semestral. Así que eso no es nada porque ya sabemos que tú sí la hiciste, pero la tienes que añadir ahí, Sí, sí, sí. y también como parte de la conclusión, que quisiera que me pongan en la conclusión cómo se sienten al pensar que todo este, todo este conjunto de módulos, de saberes que han adquirido, pues es lo que siempre hay que hacer para cada tema que den en física. Así que muy bien, Arnulfo, Listo, gracias. profe. Lo más pronto posible lo voy a adjuntar. En cuanto suba la tarea, ya tendrá todo eso junto ahí. Y usted disculpe, profe. Exacto. Sí, sí, no te preocupes. Listo, Así que gracias, profe. bueno, bien, vamos, no sé, con Iris o con Buenas Kevin. tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. Hola, Iris, Hola. buenas Profe, yo tardes. sí, ahorita escuchando a Arnulfo hablar de ese punto de qué es evaluar, quedé fría, porque yo no sabía que había que agregar esa parte de la pregunta qué es evaluar y cuáles son las funciones de la evaluación y cómo dar respuesta a las necesidades del alumnado. Pensé que eso iba como dentro de la planificación, pero viéndolo a él es como una pregunta y ahí mismo contestaba. No sé si me corrigen. Bueno, si quieres lo puedes añadir como parte de la Ujú, conclusión, pero también ujú, saber que, como nos dijo Arnulfo muy bien allí, hay que ujú. tener varios momentos. Además, la evaluación es un proceso continuo y Continuo, constante exacto. en cada tema que ustedes den. Así que no sé cómo lo Ok. adjuntarías, no sé si tan detallado como lo hizo Arnulfo, que nos Ujú. mostró muy bien los tipos de evaluación y cuáles son sus papeles. Ya eso queda a Ajá. tu creatividad. Y no tiene que ser Sí, para déjeme hoy, mostrarle de todas maneras. Déjeme lo que mostrarle de todas quieras. maneras lo que tengo. Ajá. Exacto. Déjeme compartir pantalla. Sí. Sí, yo igual voy a subirles esto de que suban el semestral, Ajá. pero Ok. para que lo entreguen el fin de semana, por ejemplo. Ok, profe. Déjeme compartirle lo que tengo acá. Ok. Pantalla. Me avisa si se ve, profesora. Todavía no. ¿No? No. Ya esto recuerda los tiempos de pandemia. Bueno, ahora sí se ve. Sí, ya voy. Ujú. Bien, profesora. Entonces, esta materia es de didáctica de la física y el tema que se escogió para trabajar durante todo el semestre fue la introducción a las ondas mecánicas. Pasando. Bien, nosotros trabajamos por módulo. El primer módulo que vimos fue sobre las ideas previas y las concepciones alternativas de los alumnos en física. Entonces, nosotros estamos viendo aquí, vamos a ver el índice donde íbamos viendo, trabajando todo el semestre. Uy, no me quieran dar. Sobre el tema. Entonces, la didáctica de la física desempeña un papel fundamental en el ámbito educativo. Su importancia radica en que se proporcionan las herramientas y estrategias necesarias para transmitir eficazmente los conceptos y principios físicos a los estudiantes, fomentando su comprensión y desarrollo de habilidades científicas como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y el razonamiento científico, contribuyendo a despertar el interés y la curiosidad de los estudiantes por el mundo que les rodea. En esta asignatura se juega un papel crucial en la formación de los docentes competentes en la enseñanza de la física. Los futuros educadores adquieren los conocimientos y habilidades necesarios para diseñar planes de estudio efectivos, seleccionar recursos didácticos adecuados y evaluar el progreso de los estudiantes de manera precisa y equitativa. Prácticamente eso fue lo que aprendimos con esta asignatura durante todo el trimestre de didáctica de la física. Ok.
Entonces, el tema que se escogió para modelar todo esto que hemos aprendido fue ondas mecánicas. Como primer punto, nosotros pusimos aquí lo que son los parámetros de una onda: longitud de onda, cresta, valle, periodo, nodo, amplitud de onda. Empezamos entonces con el módulo número 1, que fue las concepciones alternativas o ideas previas que traen los estudiantes. Lo agarramos de un artículo. También leímos bastante sobre qué eran las concepciones alternativas, discutimos mucho lo que fue cómo tratar esas concepciones alternativas que traen los estudiantes dentro del aula de clase, que prácticamente nos ha servido de mucho porque sabemos que cada cosa que traen los estudiantes podemos utilizarla para mejorar cada día toda esa adquisición de conocimiento que ya ellos traen con lo que nosotros le podemos brindar. Y así mejorar entonces la enseñanza de la física. Entonces, como concepciones alternativas que vimos en cuanto al tema que escogimos, fue que una de las concepciones puede ser que la propagación del sonido. Algunos estudiantes pueden concebir que el sonido es transmitido por medio de partículas, similar a la forma en que se transmite una pelota cuando es lanzada. Esto puede llevarlos a creer que el sonido se detiene cuando no hay suficientes partículas en el camino para transmitirlo. Todas esas son concepciones que ellos traen y que nosotros entonces debemos aclararlas y contribuir a que el aprendizaje sea significativo. Esta es una segunda en cuanto a la dirección de la propagación de las ondas. Los estudiantes pueden tener la concepción alternativa de que las ondas viajan solo en línea recta, en lugar de propagarse en todas las direcciones desde su fuente. Esta concepción errónea puede llevar a los malentendidos sobre cómo se propagan las ondas sonoras y las ondas en el agua. Es una segunda concepción que vemos al tratar este tema. Y otra concepción que pusimos fue la necesidad de un medio material. Algunos estudiantes pueden creer que las ondas mecánicas, como las ondas sonoras, requieren un medio material para propagarse. Si bien muchas ondas mecánicas requieren un medio material, como el aire para el sonido, los estudiantes pueden tener dificultades para comprender que otras ondas, como las ondas sísmicas, terremotos o las ondas electromagnéticas, luz, pueden propagarse en el vacío sin la necesidad de un medio material. Entonces, vimos otro módulo de qué estrategias de enseñanza podemos tener, estrategias de enseñanza que implementaría para ayudar a cambiar dichos preconceptos o ideas previas o erróneas. Utilizaríamos para poder hacer todo este ligamiento con lo que es las ideas previas, utilizaría demostraciones y experimentos prácticos. Demostraciones en clase utilizando cuerdas, resortes para mostrar cómo una onda viaja a lo largo del medio sin desplazarlo permanentemente. Tenemos varios ejemplos que podíamos hacer. También podíamos hacer diferenciar entre frecuencia y amplitud, utilizar un osciloscopio conectado a un generador de señales. Si no tenemos eso, también podemos buscar simuladores o muestras o videos que muestren esta parte de diferencia entre frecuencia y amplitud. También usaríamos analogías y modelos. Allí tenemos como la ola en un estadio, donde la gente se levanta y se sienta en secuencia. También podemos hacer como esas cosas que ellos ven cotidianamente para explicar también la energía de la ola, cómo se mueve en ese estadio, en las olas en el agua. Podemos utilizar todos los ejemplos de la vida cotidiana que ellos conocen. Inclusive hacer pequeños modelados con vasijas de agua, bolitas que podemos hacer perturbaciones para que ellos vean los modelos que producen ondas. Que en realidad lo que les gusta a ellos es que les muestren y ellos poder observar palpablemente los fenómenos. Entonces, estas estrategias de enseñanza que implementaría también utilizar los simuladores. Estos simuladores que vemos aquí fueron las capturas de pantalla de lo que nosotros vamos a estar utilizando para el tema de ondas mecánicas, que es uno de el PEC Colorados, Interactive Simulation, sobre simulaciones donde los estudiantes pueden manipular todos estos parámetros y ver los efectos en tiempo real de cómo ellos se van dando y cómo se ven de distintos ángulos. Esto nosotros lo podemos ver y cambiar los ángulos para que también ellos lo vean de una manera que a veces no lo vemos presencial, pero los simuladores tienen la capacidad de mostrarlos. Y eso se llaman las vistas. Las vistas, Exacto. Esas son las vistas, vista frontal, vista superficial, etc. Exacto. Sí, cosa que a veces nosotros no percibimos cuando hacemos un experimento presencial,
o físico y ellos no lo notan, estos simuladores tienen la capacidad de hacer las vistas, como dice la profesora. Aquí tenemos otro simulador que también explora todo lo que son algunos parámetros que tiene la onda, la frecuencia, la amplitud y todo lo que nosotros podemos ir cambiándole y variándole para poder ver el comportamiento de la onda. Las concepciones alternativas pueden dificultar la comprensión adecuada de los conceptos relacionados con las ondas, por lo que es importante abordarlas y corregirlas en el proceso de enseñanza. Entonces, eso es lo más importante que nosotros debemos tener en cuenta cuando hablamos del concepto de concepciones alternativas. Siempre abordar esas concepciones que traen los jóvenes y corregirlas en ese proceso de enseñanza y aprendizaje que tienen nuestros alumnos. Entonces, el desarrollo de conocimiento, en el punto de desarrollo de conocimiento que fuimos trabajando, para enseñar de manera efectiva el concepto de ondas mecánicas es fundamental que los estudiantes tengan una base sólida de varios conocimientos previos científicos. Estos conocimientos previos actúan como bloques de construcción que facilitan la comprensión de conceptos más complejos asociados a las ondas mecánicas. Entre estos conceptos se pueden ver que tienen que comprender la naturaleza de la materia o deben de ya tener ese concepto previo y las propiedades de los medios. Comprender que la materia está formada por partículas, átomos y moléculas, conocer las propiedades de los estados de la materia, sólido, líquido, gas, entender cómo las partículas en diferentes estados de la materia pueden interactuar y moverse. También deben conocer los movimientos y fuerzas, todos estos conceptos básicos ya de velocidad, de aceleración, conceptos de las leyes de Newton, del movimiento de Newton, conocer las fuerzas que afectan el movimiento de los objetos. Como se ha dicho, este tema lo damos en nivel 12, duodécimo, así que ya prácticamente es como finalizando su ciclo de bachillerato y ellos deben ya conocer todo este pensum de contenido, por decirlo así, para que ellos vayan a comprender bien el tema de ondas mecánicas. Principios básicos de ondas es lo que nosotros vamos a estar viendo, los que son las diferencias entre ondas transversales, los tipos de onda primero, como se vio las ondas mecánicas y ondas electromagnéticas, y ya entonces en las ondas mecánicas hacer sus clasificaciones de transversales, longitudinales, entre las otras que se conocen, comprender el concepto de los parámetros de una onda, la amplitud, frecuencia, longitud de onda y velocidad de onda, saber cómo se puede representar gráficamente las ondas y las propiedades de las ondas, conocer los fenómenos que se dan con las ondas, que son reflexión, refracción, difracción e interferencia de onda, que prácticamente como estos son la introducción a las ondas, allí acabaríamos con el tema de las propiedades que se pueden dar. Entonces, las aplicaciones de las ondas en la vida cotidiana, teniendo todo eso claro, nosotros podemos implementar ejercicios y problemas. Una de las cosas que aprendimos en este curso es la diferencia de qué es un ejercicio y qué es un problema. Todos aquí siempre hablamos, vamos a resolver un problema, pero en realidad estamos haciendo ejercicio. Y nos hemos dado cuenta que para resolver un problema es mucho más complicado. A veces nos plantean una simple oración o una frase y cuando en otras materias también nos han hecho ya ejercicio, este tipo como de ver esta implementación de cómo se enseña la física, para nosotros es súper interesante porque han salido un montón de conceptos que pienso yo que todavía aquí en Panamá no estamos a ese nivel de razonamiento, a un nivel de secundaria, de ver qué tantas cosas salen de una rutina de pensamiento o de una reflexión o una indagación con una pregunta tan sencilla. En estos días nos comentaba la profesora una simple, como un problema, era un problema en sí sobre una selección se le hace a un estudiante una propuesta de una selección de un tipo de leche y entonces se le daban unas opciones y dentro de esas opciones yo contesté a la ligera, bueno, voy a coger el tipo de lácteos y detrás de eso, en vez de yo pensar de que había mucha más explicación, la profesora empieza a desglosar toda una serie de conceptos de la temperatura, de la conservación de los alimentos, de los tipos de nutrientes que perderían, o sea, va descartando para poder entonces al final tener un razonamiento más abstracto. Entonces pienso yo que la diferencia entre ejercicio y problema, ahora sí ya nosotros aquí con esta materia didáctica la tenemos clara, de que ejercicio
son pequeñas resoluciones con un modelo matemático y los problemas ya estos están basados ya en un razonamiento un poquito más abstracto y de indagación y de investigación. Entonces, el ejercicio es una tarea diseñada para practicar o demostrar el dominio de un concepto o habilidades específicas. Entonces, dentro de los ejercicios, pusimos aquí, como vemos, varios ejemplos. El primero es calcular la velocidad de una onda, como estamos hablando de los parámetros ya. Tenemos entonces ejercicios conociendo la ecuación de la velocidad, podemos entonces calcular qué velocidad de una onda. Si poseemos la frecuencia, la longitud, podemos hacer los cálculos. No sé si lo ven aquí. ¿Se está escuchando, profe? Sí, se ve y se ¿Profe? escucha. ¿Sí? Sí. Ajá, entonces aquí tenemos la ecuación de la velocidad y simplemente nosotros hacemos un ejercicio sencillo para los estudiantes donde se calcula y tenemos las unidades correctas y vemos entonces que podemos hacer un cálculo sencillo. A esto le llamamos nosotros entonces ejercicio. Poseyendo los datos, ya entonces nosotros podemos hacer cálculos sencillos de la velocidad de una onda. Bien, aquí tenemos otro ejercicio sencillo donde utilizamos la misma ecuación, pero ahora buscando entonces la frecuencia. Nos dan los datos, reemplazamos y tenemos entonces la frecuencia con su unidad de medida. Otro ejercicio sencillo sería aquí sacar entonces la longitud de onda. Teniendo los datos, podemos entonces usar la ecuación, la misma ecuación, y sacar entonces la longitud de onda con su medida, con su unidad de medida correspondiente. Bien, aquí ya entonces nosotros tenemos un ejemplo de problema. Ya sabemos entonces que el problema es una situación que se requiere obtener una solución y puede no tener una respuesta evidente de antemano. Los problemas por lo regular son desafíos que requieren análisis, como dijimos hace un momento, pensamiento crítico y posiblemente bastante creatividad para resolverlo. Investigación, indagación y uno mismo proponerse de que los estudiantes mismos tienen que tener esa capacidad o esas ganas de tener que resolver uno de estos tipos por decirlo así, un problema. Pueden surgir diversos contextos, desde matemáticos, ciencias, hasta situaciones de la vida real. Los problemas pueden tener múltiples soluciones o incluso no pueden tener solución definitiva. Aquí tenemos ejemplo de un problema. Al momento de tirar una piedra o cualquier objeto al río, se forman unos patrones que se propagan por el agua hasta desaparecer. ¿Qué elementos determinan dicha perturbación? Entonces aquí nosotros estamos viendo de que se hace a través de una pregunta, de una frase, posiblemente a veces de una oración donde nos piden algún tipo de razonamiento. Entonces, nosotros tenemos que tener ese pensamiento, ese análisis para saber cómo lo vamos a resolver. Bien, el objetivo de este estudio es analizar los factores que determinen la perturbación en la superficie del agua al lanzar el objeto. Aquí nosotros vamos a plantear cómo nosotros vamos a ir resolviendo este problema. Entender qué elementos son los que influyen en esa perturbación para poder entonces ver qué aplicaciones en hidrodinámica, otros campos científicos se están dando en el fenómeno. Luego de eso nosotros podemos hacer las posibles hipótesis, ir averiguando qué es lo que va sucediendo. En este caso, se plantea que una perturbación de las ondas en el agua al azar de un objeto está determinada por la energía del impacto, el tamaño y la forma del objeto, las propiedades del agua y las condiciones ambientales. Esto se puede hacer más bien, también esa es una metodología de hacer esa experimentación. Entonces nosotros tenemos los materiales por los cuales vamos a hacer esa experimentación a ver qué es lo que sucede y posiblemente tengamos una solución al mismo analizándolo. En este caso íbamos a utilizar piedras de diferentes tamaños y formas, recipiente grande con agua, un cronómetro, la regla y la cinta métrica, cámara de alta velocidad y vamos a hacer entonces todo el sistema de método científico. Preparación del experimento, llenando el tanque del recipiente con agua, profundidad. Vamos a hacer entonces lo que es el procedimiento, los métodos, cómo lo vamos a hacer. Aquí lo vemos, que es una serie de pasos que nosotros vamos a ir haciendo para ir determinando entonces qué resultado
nos pueden ir arrojando eso. Entonces, basándose en los resultados de los experimentos, vamos a sacar las conclusiones sobre los factores que determinan la forma y la propagación de las ondas en el agua cuando se arroja un objeto al río. Y vamos a comprobar si la hipótesis inicial fue confirmada o refutada. Puede que haya factores que influyan en el fenómeno. Entonces, todo esto es un proceso de método científico donde nosotros vamos a ir comunicando los hallazgos. En este caso, el estudiante va a ir comunicando los hallazgos que ve a través de un informe escrito, una presentación, una conversación que le permitirá entonces ver cuál es la solución o el estudio del fenómeno en este caso de cómo se da la perturbación de las ondas. O sea En que esta, la en parte, sí, antes de que concluya, o sea que la parte experimental para ustedes, lo mismo observé en la presentación de Arnulfo y desde que empezamos a hacer este tipo de presentaciones, yo observo que para ustedes la parte experimental es prácticamente resolver un problema. Sí se usa el método científico. Es más o menos lo que estoy entendiendo que ustedes me quieren dar a conocer, pues. No sé, Iris, ¿qué bien, me dices ahí? bien, dependiendo de lo que se observe, el método científico lo que va a hacer es buscar según el razonamiento, No sé sino que si el soy método yo. experimental nos va Ajá. a lo Como que como que se desconectó, no sé, con profe. Iris, o soy yo la que estoy Profe, ¿me desconectada. escucha? ¿Me Por ahí escucha, como que se profe? desconectó un poco. ¿Fui yo o fue Iris? Yo creo que fui yo, profe. Porque ahorita estoy como desconectada ahorita. Yo, Estoy en examen. Profe, ¿me escucha? Se fue yo te la... escucho, pero ustedes a mí. Y la escucho. Sí, Déjeme sí, seguir sí a se ver. escucha, profe. Es que a Sí Iris se como escucha. que se le corta de vez en cuando. De vez en Ajá. cuando. Pero ve la presentación. Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Digo, voy, pues sigo. Sí, profe, digo yo que según la pregunta que se dé, en los problemas lo que se busca es indagar a través de la experimentación. Nosotros vamos como a ir viendo las posibles, por decirlo, respuestas a lo que se nos pregunta, y ir como indagando y viendo las opciones, el abanico de opciones que se tiene o las cosas que podemos experimentar y a través de esa, entonces poder responder a una interrogante. Eso es en sí lo que pienso yo que se basa el problema. No sé si me equivoco. Sí, ¿Me escucha, que profe? parte de eso, sí, sí, sí te escucho. Que parte de los tipos de problemas que pueden haber son problemas experimentales que se pueden resolver o tratar de resolver, porque como ustedes mismos dicen, hay veces que no va a haber respuesta a esos problemas, pero si lo podemos enfocar por la parte del método científico y una metodología experimental, pues es bastante razonable irse por ese camino antes de empezar a hacer un pocotón de otras cosas que no tienen mucho sentido lógico para el cerebro. Muy bien, entonces faltan las conclusiones que ya habías llegado por allá o algo así, no sé por dónde vas. Y esas son las conclusiones en sí del mismo ejercicio, de las Ejercicio, sí. conclusiones de lo que se llegó, ajá, perdón, del problema. La Ajá, costumbre, ajá, profe. Sí, entonces sí. allí los factores que determinan la perturbación, allí entonces ellos concluyen, puede ser la masa y la velocidad del objeto, la densidad del agua, la viscosidad del agua, factores ambientales. Entonces todo esto se concluyó a través de la experimentación. Se observó todo ese procedimiento, esa experimentación, y de ahí ellos van sacando los factores que juegan papeles importantes en lo que es la perturbación en el agua cuando se arroja un objeto al río. Y eso pienso yo que aumenta el conocimiento en cuanto a todo
Ayer veíamos ese problema con la profesora Omaira, un enunciado que nos dio, y de verdad uno aprende como mucho cuando trabaja con problemas. Con problemas es como aprender más, aprender de todo un poco. No solo se queda en un ejercicio mecánico, sino aprender de masa, de velocidad, de densidad del agua. Y van saliendo un montón de cháchares que uno queda como asombrado de un enunciado tan pequeño, se va desglosando en tantas cosas que tienen que a veces ver con química, tienen que ver con biología, tienen que ver con otras cosas que no son propias de la física y van ligadas a otras áreas, pues, de la vida cotidiana. Bien. ¿Me escucha, profe? Sí, es que en eso iba a intervenir porque prácticamente yo creo que todos estos programas de enseñanza de la física, de didáctica de la física, la que principalmente los hizo fue la doctora Omaira, porque ella es la que tiene el más alto grado en cuanto a doctorado se refiere, pero de didáctica de la ciencia. Así que quién mejor que la doctora Omaira para que haya hecho estos programas y que hemos estado implementando con ustedes y que sea la especialista en colocar con una simple preguntita un gran problema que haya que resolver con todas estas técnicas que, por ejemplo, Arnulfo ya nos habló y que Iris está hablando. La profesora Mayra es la especialista, es la que tiene doctorado en enseñanza de la ciencia. Así que en ese sentido, pues estamos bajo el paraguas de la que tiene en enseñanza el más alto grado o nivel académico que se puede tener y que ustedes también la tuvieron en este semestre como profesora. Así que está perfecto lo que estamos viendo aquí. Muy bien. Sí, profe. En esa parte sí, en la didáctica de la física con usted aprendimos eso de ejercicios y problemas, que ya creo que como que se nos va a ir quitando poco a poco esa parte de decirlo en un aula de clases, tener muy clara la diferencia entre ejercicio y problema, porque de un enunciado tan corto nosotros los estudiantes puedan desglosar que ese es un problema. Y cuando le hacen esa clase de ejercicio o hacemos igual, porque tenemos que hacerlo también dentro de las aulas, hacer esa práctica de ejercicios para poder también que ellos adquieran esas habilidades y destrezas matemáticas, también ellos sientan que están teniendo de todo un poco, teniendo pensamiento crítico, razonamiento, y a la vez también tengan esa área o partecita de lo que es el cálculo. Entonces, pasamos al siguiente punto, que eran los contenidos. Para nosotros desarrollar esta parte y conocer cómo nosotros podemos desglosar estas actividades en nuestra aula de clases sería entonces ver esos contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que muchos no tenemos claro y a veces nosotros queremos como hablar de todo y no trabajar organizadamente. Entonces nosotros vimos aquí que para el tema de nosotros conceptuales pusimos dentro de eso la naturaleza de las ondas mecánicas, comprender que las ondas mecánicas son perturbaciones que se propagan a través de un medio material, ya sea sólido, líquido o gas, debido a la interacción de sus partículas. Conocer las propiedades de las ondas, conocer los tipos de ondas mecánicas y los fenómenos ondulatorios. Hasta ahí abarcaba el tema de nosotros de introducción a las ondas mecánicas. En los contenidos procedimentales, nosotros expusimos ahí unos puntos que íbamos a trabajar, aprender a medir la longitud de onda. Eso ya es el hacer del estudiante, qué es lo que él va a hacer. Entonces, realizar y analizar experimentos que demuestren los comportamientos de las ondas, como los experimentos con las cuerdas o generadores de onda, utilizar instrumentos como osciloscopios, sonómetros y generadores de frecuencia para observar y medir las características de ondas mecánicas. Hasta hace poco aprendimos a utilizar un sonómetro en física ambiental, cosa que no habíamos visto tampoco y tuvimos la oportunidad de probarlo y nos pareció interesante también. Utilizar software de simulación y modelado para visualizar y entender cómo se propagan las ondas mecánicas en diferentes medios y bajo diferentes condiciones. Para nosotros es importante esto de contenidos procedimentales, porque es allí donde ellos más bien se enfocan. Los estudiantes quieren siempre hacer, tocar, realizar para poder entonces entender qué es esa parte de lo conceptual, o no le toman mucha importancia a lo conceptual, pero ellos quieren aprender haciendo. En lo actitudinal aquí pusimos los contenidos para este tema, fomentar
la colaboración y el trabajo en equipo durante las actividades experimentales, promover una actitud de curiosidad y creatividad para explorar y descubrir nuevos fenómenos relacionados con las ondas mecánicas, fomentar la importancia del rigor y la precisión en la realización de experimentos y en la toma de datos, destacando la relevancia de seguir métodos científicos adecuados, promover una actitud responsable y ética en el manejo de equipos y materiales, y en la interpretación y comunicación de los resultados experimentales, subrayando la importancia de la honestidad e integridad en la ciencia. Esto para mí también ha sido de gran importancia porque nosotros muy poco le vemos esa parte actitudinal, pero dentro del aula de clase es una parte que hay que reforzar bastante. Muchos estudiantes piensan de que esto no entra como en la parte de evaluación, pero sí eso como que se tiene que tomar en cierta parte al evaluar. Esa parte de trabajo en equipo. Muchos de los estudiantes no les gustan trabajar en equipo, no les gustan colaborar. Muchos estudiantes también tienen miedo a experimentar o a usar tipos de instrumentos o cosas caseras o ya sea cualquiera simulación, no quieren tener esa parte científica. No usan eso, lo que es el pensamiento método científico para empezar a tener esa curiosidad y creatividad, para explorar y saber que ellos pueden aún más seguir creciendo y tener una actitud responsable en cuanto a todo lo que es esa parte científica y que ellos interpreten todo lo que es conceptual y procedimental y tengan una buena actitud dentro del aula de clases en cuanto a estas asignaturas científicas. Y esa Bien, parte dentro. como, ajá, nada más Ujú. para añadir que esa parte cuando tú decías que le pones a hacer los anteproyectos y que la gente se pone a recortar y hace cosas de otras materias, Ujú, esa parte ujú, es aquí también la actitudinal. O sea, tú no ujú, puedes estar haciendo tareas, concentrándote en cosas de otra ujú. materia, cuando deberías estar poniendo atención porque lo que está diciendo el compañero allá adelante, aunque no sea de tu grupo, te puede servir a ti también. Ese es un problema que hay hasta a nivel universitario, que lo he visto Exacto. con otros grupos. Muy bien, continúa. Sí, profe. Y la verdad es importante porque a veces cuando nos toca entonces actividades individuales, nos ayuda mucho esta parte de trabajar en equipo. Las experiencias por ser a veces restringido la cantidad de equipos en un laboratorio, la cantidad de materiales, siempre se trabaja en grupo, pero al momento en que les toca individual, entonces no poseen esas competencias. Esas competencias se quedaron sin utilizar nada, sin aprender nada, solo, como usted dice, se dedican a hacer muchas cosas dentro del aula que no prestan atención como debe ser, o lo aprenden a medias, cosa de que no entra como en esa actitud de querer aprender y estar motivado, sino que lo hacen porque bueno o lo hacen para salir del paso. Y no hay un aprendizaje significativo. Cuando venimos a ver, se le pregunta de manera individual y no saben responder. Entonces, eso sí es Exacto. importante seguir observándolo y valorándolo dentro del aula de clase. Entonces, en el cuadro comparativo que hicimos sobre los procedimientos conceptuales, procedimentales, actitudinales, indicadores de logro, ya vamos viendo que vamos entrando a lo que es el desarrollo de nuestra planificación para dar una clase de ondas mecánicas, en este caso la introducción a las ondas mecánicas. En esta parte conceptual, como usted me sugirió, se ponen los contenidos y se desglosan dentro de ellas qué es lo que se va a tocar. Entonces, en la naturaleza, esto, como les dije, ondas mecánicas como tal no aparece en el programa de 12, pero sí nosotros hicimos como una investigación de lo que estábamos trabajando ya durante el semestre y pusimos entonces que íbamos a dar en lo conceptual la naturaleza de las ondas mecánicas, las propiedades de las ondas, que son longitud, frecuencia, periodo de amplitud, velocidad de propagación de la onda, propagación y su relación matemática. Tenemos ahí entonces la ecuación básica para el nivel de ellos, que es duodécimo. Los tipos de ondas mecánicas, ya entonces clasificamos en ondas transversales, longitudinales, superficiales. Y los fenómenos ondulatorios que también se van a tocar así como por encima, la reflexión, la refracción, la difracción, la interferencia y la dispersión. Entonces, dentro de los procedimentales, escribimos que realice y analice experimentos que demuestren los comportamientos de las ondas, como los experimentos con cuerdas vibrantes o generadores de ondas. Utilice instrumentos como osciloscopios, sonómetros y generadores de frecuencia para observar y medir características de las ondas mecánicas.
Utiliza software de simulación y modelado para visualizar y entender cómo se propagan las ondas mecánicas en diferentes medios y bajo diferentes condiciones. Y aprende a medir la longitud de onda, frecuencia y velocidad de las ondas mediante experimentos prácticos y calcular estas propiedades usando ecuaciones matemáticas. En las actitudinales, el programa y más o menos tenía algunas. Promueve una actitud curiosa, de curiosidad y creatividad para explorar y descubrir nuevos fenómenos realizados con las ondas mecánicas. Valora la importancia del uso de las ondas mecánicas en la vida cotidiana, como para la comunicación humana, el ultrasonido, las ecografías, sismologías, entre otras cosas. Y los principales indicadores del logro que tenemos para este tema es que aplica y entiende los conceptos teóricos de las ondas mecánicas a través de la práctica y la experimentación, facilitando una comprensión más profunda y significativa. Él va a clasificar las ondas de acuerdo al medio en que se propaga o la dirección de propagación. Y va a calcular por medio de ecuaciones matemáticas los parámetros básicos de una onda. En las actividades propuestas de aprendizaje, ahí pusimos las que tenemos en la secuencia también, que va a experimentar con cuerdas y resortes para observar la generación y propagación de las ondas mecánicas. Aquí cambié, creo que no lo cambié en este cuadro, que era hacer captura de pantalla de un simulador y etiquetar las partes de una onda mecánica, la cresta, la valle, la longitud de onda y la amplitud. Va a realizar demostraciones prácticas de cómo se transfieren energía y movimiento a través de ondas mecánicas. Van a utilizar los software de simulación y modelado para entender cómo se propagan las ondas y va a utilizar pequeños ejercicios para implementar las ecuaciones matemáticas, la velocidad, la frecuencia y la longitud de onda, como vimos en los ejemplos de la implementación. Entonces aquí tenemos el planeamiento. Esto, como ya lo vimos, viene siendo como esto que vimos, el cuadro comparativo, es el pedacito de nuestra unidad trimestral, que tampoco la incluí como Arnulfo, pero este pedacito es el que nosotros incluimos en la unidad trimestral, que también lo tengo allí, pero no lo incluí aquí. Solo me fui derecho a la secuencia. Pero sí, el programa de Meduca, yo lo puse igualito, nada más que este pedacito, como Meduca no lo tiene, yo se lo incluí, porque él tiene las ondas. Ajá. Este que está aquí, este que está aquí sería el pedacito de tu intervención en el plan anual trimestral. Exacto. Ajá. Ese pedacito que está aquí. Porque el plan de Meduca no tiene ondas mecánicas así como subtítulo indicado así específicamente, sino nada más los tiene como ondas, introducción a las ondas a manera general. Entonces, de allí pasamos entonces de nuestra secuencia anual trimestral, que eso tiene una dosificación, así como nosotros hicimos el plan trimestral que le mostramos el jueves, desglosado en 13 semanas, 12 semanas, de acuerdo entonces a los contenidos que se pueden dar durante el primer trimestre, durante el segundo y durante el tercero. Este tema nosotros lo dejamos para el tercer trimestre de duodécimo, que es el contenido prácticamente ya acabando con lo que es óptica. Después de ahí, entonces, pasamos a óptica. Este sería entonces nuestra planificación, una secuencia didáctica utilizada para 2 semanas. Aquí la pusimos del 1 de julio al 12 de julio. Nosotros vamos a ver aquí el encabezado y tenemos el nombre del docente, la asignatura, el grado, las horas semanales que se tiene para duodécimo son 5. Y aquí me equivoqué, creo que era el tercer trimestre. El tema es introducción a las ondas mecánicas. El objetivo principal de esta secuencia es comprender y aplicar los principios de ondas mecánicas, incluyendo ondas transversales y longitudinales, a través de la realización de experimentos y la resolución de ejercicios matemáticos y experimentos también. Indicadores de logro es diseñar y ejecutar experimentos o simulaciones que demuestren los conceptos de ondas mecánicas, interpretando y comunicando los resultados de manera clara y fundamentada, relacionando estos conceptos con situaciones de la vida diaria de acuerdo a un formato de presentación entregado por el docente. Esto, ninguno de los dos, ni objetivos de aprendizaje ni indicadores de logro, están tampoco en el programa. Eso se inventó también aquí para ponerlo en la secuencia. En las actividades de aprendizaje, obviamente tenemos 3 momentos de nuestra clase, que es actividades de inicio, desarrollo y cierre. En el inicio tenemos preparado lo que es la observación del video en casa. Como me sugirió, el enlace se lo pongo ahí en la secuencia para que se tenga para comprobar cuál es el enlace que le vamos a presentar al estudiante. Tenemos una rutina de pensamiento luego que vemos
Ese video, para que ellos vean, piensen y me pregunten, van también a ver los 2 simuladores. Para que ellos tengan conocimiento, como me sugirió la profesora, del tema y no entrar así sin tener ningún tipo de concepto de qué es ondas mecánicas y todo, se tomó el video. Una vez que ellos se observan el video, ellos van entonces a poder ver los 2 simuladores que se le van a mostrar y con lo que ellos van a ver, veo, pienso, en la rutina que se le va a presentar de veo, pienso y me pregunto, y se le va a explicar qué es en qué consiste esa rutina. Ellos van a poder llenar un cuadro, donde en ese cuadro también se van a tener actuaciones directas y van a tener que entregar. En las actuaciones directas para la parte de inicio se manipularán simulaciones de ondas mecánicas a través del simulador PEC Colorado y de los 2 que tenemos allí, y van a entregar el cuadro de veo, pienso y me pregunto en la herramienta digital de la elección. Puede ser Padlet, puede ser Canva, puede ser cualquiera que puedan hacer el cuadro que muestre las 3 columnas. En la escala estimativa para esto vamos a valorar entonces observación, reflexión, cuestionamiento, participación y compromiso, claridad y organización de esas ideas, presta atención a las presentaciones de sus compañeros. Eso lo vamos a hacer a manera diagnóstica para tener una discusión de la actividad de la rutina de pensamiento y ver como a manera de razonamiento, pensamiento crítico, qué es lo que ellos ven que está sucediendo en los simuladores, y eso nos va a ayudar a que ellos vayan soltando esa parte de tener esa comprensión y ver qué es las concepciones que ellos tienen y ir aclarándolas. Entonces, en la parte de desarrollo, vamos a pedirle también que entreguen captura de pantalla de un simulador que él escoja de esos que se le presentó y que etiquete los parámetros característicos de una onda mecánica. Ya él, como él está viendo todos esos parámetros que se le ha aplicado tanto en el video como se les muestra en los simuladores y ellos vayan preguntando, haciéndose preguntas también, ellos puedan entonces establecer los parámetros característicos que son la cresta, el valle, la longitud de onda y la amplitud. Esa captura de pantalla se le va a tomar como formativa, y ellos la van a tener que entregar. Y también se le presenta en el desarrollo que ellos van a hacer, una vez que están ya experimentando con estas demostraciones y simulaciones, van a presentar un anteproyecto del tema de ondas mecánicas donde vayan realizando su investigación y las ilustraciones deben colocarlas en su trabajo de los conceptos de onda mecánica. Ahí van a desarrollar, como hemos visto con usted, lo que son los formatos anteproyectos que han sido buenísimos porque el estudiante en sí va construyendo su propio conocimiento al investigar. Y ellos, mucho más que nosotros que somos docentes, tienen ese tiempo y esa habilidad de ir buscando información, cosa que el docente va a ser un guía para poder ir aclarando las dudas, para poder ir viendo cómo ellos pueden presentar aún más y empezar a redactar, de forma de que ellos aprendan y tengan destrezas en lingüística, tengan destrezas en redacción, tengan destrezas en investigación, aparte del mismo tema en sí que es científico. Ellos van a ir haciendo competencias digitales, porque todo eso he notado, que también esa parte de competencias digitales, no saben plasmar un documento, no saben copiar y pegar, no saben cómo referenciar, no saben en qué páginas buscar. A veces buscan y abren y veo que copian lo primero que ven en el Google, ellos me copian esos pequeños párrafos. Entonces lo he observado que yo me tengo que ir a los puestos a mirar. Entonces cuando miro yo le digo, no, usted tiene que entrar. Les doy también esos datos de que tienen que aprender a buscar en Google Académico, que tienen que aprender a entrar en informes del mismo tema, pero que escojan lo que ellos crean conveniente, que tienen que ver con los simuladores que se le mandó. Entonces, toda esa parte, ellos tienen que ir haciendo esos adelantos del proyecto para que el profesor vea que están trabajando dentro del aula de clases y están supervisados para que presenten un buen tema y una buena presentación de su trabajo. En las actuaciones directas que tiene eso es que utiliza el software de simulación, va a visualizar y entender cómo se propagan esas ondas en diferentes medios y bajo diferentes condiciones. Esas actividades por ahora van a ser formativas, que es la captura de la pantalla, como ven aquí en esa parte, tiene esa parte de tipos de evaluación, como vemos aquí, instrumento. Esa parte de la entrega de la captura de la pantalla y el anteproyecto, los adelantos, va a ser formativa, cosa de que ellos vayan entonces trabajando durante el proceso de las 2 semanas. Entonces, por cierre, vamos a tener la presentación y sustentación de los informes de investigación terminados con todos los parámetros que se les ha especificado que deben entregar
en su anteproyecto y sus informes de trabajo. La entregable sería el informe del proyecto de investigación del tema escogido de ondas mecánicas, y las actuaciones directas serían la sustentación final del proyecto grupal. Eso va a tener una rúbrica de evaluación para la entrega del informe y la sustentación, y esa sí sería una nota sumativa de la entrega del informe y sustentación, y el día se le señala también en la secuencia. Ya aquí nosotros entonces tenemos la parte del desarrollo por el docente, donde se le va explicando entonces las actividades de inicio, las de desarrollo y ya el formato de cierre, donde nosotros aquí le especificamos la observación del video, el enlace. Vamos a ver la rutina de pensamiento, donde la pueden ir haciendo para que nosotros podamos discutir cada cosa que ellos pudieron observar y ver en las demostraciones y en los enlaces de los simuladores, y que ellos hayan podido ir haciéndose observando, pensando y haciéndose esas preguntas y esas interrogantes para ver el tema de ondas mecánicas. En esa actividad se le explica, y eso también va a tener unos criterios de evaluación que se les puede preguntar, como eso es diagnóstico, qué ha entendido, qué piensa, qué se pregunta, y se va a evaluar en si lo hizo excelente, si lo hizo bien, si tiene deficiencias o que no entrega ningún tipo de tarea, y eso también es deficiente. Entonces esa parte de formación continua se está dando desde la parte en que uno le pone asignaciones para ver el diagnóstico de que ellos están comprendiendo. Entonces ya ahí uno puede ir evaluando de forma diagnóstica si lo está haciendo excelente, si lo hace bien, si es aceptable o deficiente. Y luego de eso vamos a ver el desarrollo de lo que están haciendo del anteproyecto, para luego tomar en sí el formato para evaluarlos de forma de que ellos utilicen una buena guía. Se les da el formato de anteproyecto, donde ellos puedan tener todos los parámetros que se les va a evaluar y el puntaje de cada cosa. Las referencias bibliográficas que nosotros utilizamos fueron estas, las que tenemos aquí. Y por ahora, eso es lo que tengo, profesor. Bueno, tú te quejabas de que no hablaste de qué era la evaluación, pero tu evaluación al final, en la secuencia, es totalmente abarcadora. ¿Qué es lo que te puedo decir? Me imagino que eso está pensando Arnulfo, que él definió muy bien lo que eran los tipos de evaluación y cómo ir realizándolas en el proceso de planeamiento y de desarrollo de un tema. Pero tú, aunque no lo definiste, pues lo realizaste muy bien y está bien especificado en tu secuencia didáctica con, como te dije ese día, con lo que es el planeamiento del mismo profesor de qué es lo que es eso, el entregable que tú le tendrás que dar al coordinador, de qué es esa rutina de veo, pienso y me pregunto, etcétera. Tú tienes eso ya bien pulido, bien tipificado, y que quién te puede decir que tú no sabes cuál es el proceso de evaluación, porque tú lo estás implementando muy bien en tu planeamiento. Así que muy bien, Iris. Y fíjense, Gracias, profe. exacto, dos temas totalmente diferentes, dos enfoques de cómo se aplicó todo lo que hicimos en didáctica. Y bueno, ya sabe Arnulfo que le falta esta partecita de la secuencia. Y vamos a ver ahora entonces a Kevin, que está calladito. Sí, profe, yo se lo agrego. No se preocupe. Sí, yo sé. Ah, sí, profe. Sí, un poco calladito. Como siempre, Ay, ¿no? Pero pensando, que es lo importante. lo que voy a presentar, lo que he avanzado. Si no está terminado, tampoco es problema, porque esto es para el domingo, por allá que Ah, te lo ok. voy a poner Son para en que lo veas. detalles creo que me faltan, pero vamos a ver cómo quedó. Siempre Eh, riéndose, eso es bueno. ¿Se observa? Sí, Ok, como ya mencionaron compañeros, en el día de hoy yo voy a hablar sobre lo que es el tema del principio de conservación del momento lineal.
Aquí como una breve introducción, aunque la asignatura de la didáctica de la física desempeña un papel fundamental en la formación de los futuros profesores de física, ya que proporciona las herramientas teóricas, metodológicas y prácticas necesarias para enseñar de manera efectiva la física. Esta materia no solo aborda los conceptos y principios fundamentales de la física, sino que también se centra en cómo enseñar estos conceptos de manera comprensible y significativa para los estudiantes. Esta materia nos ayudó a desarrollar habilidades pedagógicas que nos permiten a nosotros como futuros profesores transmitir el conocimiento científico de una manera clara, interesante y relevante. Como consecuencia, desarrollamos la capacidad de diseñar actividades de enseñanza, elaborar materiales didácticos, evaluar el aprendizaje del estudiante y fomentar un ambiente de aprendizaje participativo y colaborativo con todos estos módulos que hemos tratado, desde lo que eran las concepciones erróneas de los estudiantes hasta la planificación de una buena secuencia didáctica, tomando en cuenta todos estos factores que influyen en el aprendizaje del estudiante. Ok, comenzamos con los conocimientos previos, percepciones erróneas de los estudiantes. Ok, en esta sección, primera idea errónea que yo puse como que los estudiantes tendrían era considerar el momento lineal como una cantidad escalar. Ellos pudieran tener esa dificultad para comprender el concepto de vector y sus propiedades. Porque si no entienden bien estos conceptos, que es algo vectorial, quizás les va a dificultar comprender que el momento lineal no es una cantidad escalar, sino vectorial. En la segunda idea errónea que pudieran tener los estudiantes, pensar que el momento lineal es equivalente a la velocidad. Por esa relación que hay entre la ecuación de que el momento lineal es masa por la velocidad. A veces se menciona mucho lo que es la velocidad que afecta al momento, pero también ellos deben de considerar lo que es la masa. A veces ellos no ven tanta esta influencia y piensan que el momento lineal es la velocidad. Y tampoco quizás no consideran ahí que la velocidad es el que le da al momento lineal la forma vectorial. La velocidad también es un vector. Ok, en la otra idea errónea que pudieran tener los estudiantes, suponer que la conservación del momento lineal implica que los objetos deben estar en reposo para que se conserven. Esto puede ser una que ellos tengan. Porque a veces en los ejercicios se menciona de que antes y después de la conservación, quizás ellos pensarán que para que se conserve tiene que estar quieto, nada pasó, pero no es así. Por eso el docente tiene que buscar unas actividades para que ellos visualicen y vean que no solamente tienen que estar en reposo, sino que estén en un estado de movimiento que no sea cero o constables. Ok, seguimos en otra idea que puede ser creer que la cantidad de movimiento de un objeto está relacionado únicamente con su masa y con su velocidad. Es similar como el que ya había mencionado. Ok, el quinto puede ser suponer que la conservación del momento lineal solo se aplica en un solo eje de coordenadas y no es un sistema tridimensional. Esto se puede deber a que si el docente solamente utiliza ejemplos de una sola dimensión y no le explicas también que traigan materiales de casa y vean cómo en su realidad de 3 dimensiones sí existe la conservación del momento lineal y no solamente quizás en un simulador que solamente lo vean en una dimensión o con problemas, no, que lo vean también en su vida real y en 3 dimensiones, puedan entender un poquito más este concepto. Ok, estrategia de enseñanza. Tenemos la primera, que son laboratorios prácticos, donde el docente puede hacer que ellos diseñen actividades en el laboratorio, ya sea que ellos traigan materiales de su casa o que el docente tenga algún equipo para esta actividad. También tenemos estrategias que es la demostración en vivo, es similar como en laboratorio práctico pueden ser, pero en este caso puede ser que el mismo docente traiga algunas actividades y le enseñe al docente o poner al docente, a que diga al mismo estudiante que traiga los materiales y que él mismo haga las demostraciones en vivo como exposiciones y que expliquen todas las partes o todo el modelo matemático, toda la física que hay detrás de esa actividad en vivo que el mismo estudiante puede hacer, ya sea con materiales o con simuladores también. En el caso.
Aquí el otro que está el simulador computarizado. También esta otra estrategia, cuando a veces quizás si el docente no tiene equipos o no hay mucho tiempo para que los estudiantes traigan materiales, puede ser una alternativa también en la parte de simulaciones. Tenemos también el que es de discusiones en grupo. También el docente puede promover eso, lo que es una evaluación cooperativa entre los estudiantes, que se ayuden, que traigan ideas y que se comparten en el salón. Hasta pueden hacer debates o discusiones de si este ejemplo tiene que ver con el tema o no, cuáles son las variables que intervienen, y todo eso lo pueden hacer en grupo. Y ahí también tuviera tal lo que es la autoevaluación también en los estudiantes. También tenemos actividades de modelado, que dice que es desafiar a los estudiantes a crear modelos físicos, matemáticos que representen situaciones que involucren la conservación del momento lineal. Esto también va ligado con lo que son laboratorios e informes, donde le dan la libertad al estudiante que decida una actividad que él traiga, que quiera ver, estudiar eso en la conservación del momento lineal y que de esa actividad te desarrolle modelos matemáticos que hay de hacer, ya sea con simuladores o en la realidad. También tenemos lo que es la reflexión y la retroalimentación. Esto es una parte importante también que el docente debe de utilizar, ya que con esto va a poder ayudar al estudiante a mejorar o a que sobrelleven esas dificultades que tienen en cada área y que él también se dé de cuenta cuáles son las dificultades que tienen los estudiantes en cada tema. Y también que les permita a los estudiantes mismos observar en qué ellos se están equivocando y que ellos mismos puedan superarlo, porque ellos mismos se deben de dar cuenta para poder superarlo y no que quede como que lo escuchan y después se lo olvide, sino que sea significativo. Ok, en conocimientos previos y correctos y científicos que necesitan los estudiantes, comenzamos desde que son las magnitudes fundamentales, algo desde que tienen que iniciar, magnitudes vectoriales escalares, porque sabemos que esta es una magnitud vectorial y ellos deben de saber esas diferencias, deben de saber ya esos conceptos. Sistema de referencia también deben de saber, porque aquí estamos hablando también de velocidades, también si estamos hablando de colisiones, posición y todo esto también ellos tienen que tener sistema de referencia para poder desarrollar la cinemática que hay detrás de eso. También como eso es cinemática y desplazamiento, posición y velocidad, lo que es toda la cinemática tienen que conocer. Todas esas partes deben de conocer los estudiantes. Lo que también el MRU, MRUA, dependiendo en qué actividades van a desarrollar con la conservación del momento lineal. Tenemos las leyes de Newton, también deben conocer lo que son las leyes de Newton, porque de ahí se deriva lo que es el concepto de conservación o momento lineal. Sabemos que Newton postuló eso desde su segunda ley y que con su tercera podemos deducir matemáticamente esa conservación. Lo podemos sacar. Ok, concepto de fuerza, también tienen que saber este concepto de fuerza, porque también puede estar con un tema antes, que es lo de impulso, también viene relacionado con este tema, así que también tienen que dominar eso de fuerza. Fuerza neta y equilibrio y fuerzas en equilibrio, tienen que saber eso, porque también aquí en conservación de momento se habla de que deben de estar en un sistema aislado, donde no intervengan fuerzas externas, es decir, que las fuerzas pueden estar en equilibrio. Ellos también tienen que conocer eso. Dice fuerzas conservativas y no conservativas, ahí también eso, que si participan fuerzas no conservativas, entonces no se va a conservar el momento lineal. Ellos también deben de saber eso. También el concepto de inercia, que también viene también a ser relacionado con un poco lo que es el momento lineal, que ya sabemos que es la tendencia y la dificultad de un cuerpo a moverse. Ok, tenemos también lo que son fuerza de contacto y fuerza de acción a distancia. Pero también va relacionado con lo que es la ley de Newton y todas las fuerzas que actúan en el sistema, que deben de conocer. Ok, en la parte de ejercicios, mencionamos algunos ejercicios básicos sobre lo que es la conservación de momento lineal, que son, aquí el primero que puse, que un automóvil de 1800 kilogramos, detenido en un semáforo, es golpeado por detrás por un auto de 900 kilogramos, y los dos quedan chocados. Si un carro es más, ¿qué? Si el carro más pequeño se movía a 20 antes del choque, ¿cuál es el momento, o que diga las velocidades? Ok, desarrollando esto rápido, sabiendo la ecuación del momento lineal, poniendo el momento lineal antes del choque y después del choque y despejando la ecuación, llega a encontrar la velocidad del carro. Tenemos otro que es sobre un rifle de esto, si una persona
en un rifle tira una bala a cierta velocidad, igual con las ecuaciones del momento lineal antes y después, utilizando también apoyándose de la conservación, que deben decir igual adelante y después. Despejando eso, consiguen lo que es el retroceso de la persona cuando dispara. Y todo eso se ve y se ve que es un signo negativo porque eso va a ser opuesto a la de la bala, a la velocidad de la bala. Ok, tenemos otro, aquí este que es de un tanque de guerra, que tiene cierta masa, que lanza un proyectil a 10 kilogramos y quieren saber cuál es la nueva velocidad del tanque. Con eso lo mismo, utilizamos la ecuación de momento lineal, su conservación, despejamos y encontramos la velocidad del tanque después de haber disparado. Entonces, despejando, lo mismo, son ejercicios repetitivos donde solamente el estudiante tiene que reemplazar y despejar. No hay nada que él tiene que pensar o razonar más allá, porque son ejercicios en esta parte. Ahora, en la parte de problemas, que ya sabemos que son diferentes, ejercicio y problemas son dos situaciones diferentes. Uno, el estudiante solamente es mecánico y en el otro, el estudiante tiene que analizar y razonar para llegar a una conclusión y pasar por una serie de pasos que puede ser lo que es el método científico. Aquí yo puse un ejemplo de que si cuando están jugando con sus amigos canicas y un uno de sus amigos tira la canica y golpea a la otra, queremos saber cuál es la velocidad o a qué se debió ese movimiento de la bolita, si estaba en reposo cuando el de su compañero se chocó y se alejó. Todo eso lo podemos ver en este problema, un problema de la vida diaria, cotidiana, que donde el estudiante va a aplicar sus conocimientos en una situación y que después servir de ventaja que se juega esto, que en qué punto golpear, qué bolito usar, si una más grande, más masa o menor masa, para que tenga, que afecte más el movimiento de la bolita de su compañero. Y todas esas situaciones se pueden sacar de este problema. Ahí comenzando para desarrollar este problema, se partió con el método de marco teórico, de un anteproyecto, de un informe, en donde el estudiante primero tiene que buscar e indagar sobre los conceptos teóricos del fenómeno, entenderlo todo, sus ecuaciones, modelos, toda esa parte. Después, interés de la situación problemática abordada, que tiene que ahora del juego o del problema que se le aplicó, él debe de investigar un poco y ver cómo analizar, cómo integra este concepto del momento lineal en esa situación, el estudio cualitativo de la situación, que ya va a ser ahora donde él va a desarrollar el modelo matemático que hay detrás de esas situaciones, utilizar un poco ya de cálculos, puede hacer hipótesis, lo que es la hipótesis, planteamiento, que ya qué es lo que puede pasar, qué es lo que puede estar pasando. Esa es una parte. Estrategia de resolución, él tiene que buscar cómo desarrollarlo de acuerdo a la teoría, y aquí ya viene con la parte del modelo matemático que él va a desarrollar. Y estos ya son los análisis de resultados. Porque partiendo con la estrategia que utilizar estas estrategias que utilizaré para que los estudiantes lleguen a los resultados planteados en el problema, hay dos situaciones, virtuales o con un equipo. Ahí puede ser una simulación de PET o cualquier de las casas, donde puede ver todas las situaciones de una dimensión hasta 3 dimensiones. Acá tenemos el de Pasco, que podemos analizarlo desde una dimensión. Desde una dimensión. Ok, tenemos los contenidos. Aquí esta parte va más abajo, pero en los contenidos que se van a tratar son los de cantidad de momento lineal, su conservación y los tipos de colusiones. Vamos a ver si la relación con el impulso. En la evaluación, comenzamos. ¿Qué es la evaluación? Nos dice que es un proceso de identificar y obtener y proporcionar información útil y descriptiva acerca del valor, mérito de las metas, la planificación, la realización, el impacto del objeto determinado, con el fin de servir de guía para la toma de decisiones, solucionar los problemas de responsabilidad y promover comprensión de los fenómenos implicados. Este es de un autor que es Stuflenben y Sinklenfeld, algo así. También con el artículo que la profesora nos compartió, también ella nos dice que el proceso de evaluación o la evaluación se da en 3 etapas, que una que es la recogida de información, que puede ser de
instrumentada o no, el análisis de esta información y juicio sobre el resultado de este análisis, toma decisiones de acuerdo con el juicio emitido. Es decir, un proceso que permite determinar el grado de asimilación de los contenidos del curso por parte de los participantes. Y aquí, ahorita más adelante, vamos a ver sus funciones y que solamente la evaluación no se concentra en lo que es evaluación sumativa con dar un numerito después de un curso. No. La evaluación es amplio y acapara todo un proceso en donde el docente va a identificar problemas que tiene el estudiante para solucionarlo. Aquí en las funciones, ahora las funciones de las evaluaciones, tenemos lo que son la de carácter social y la de carácter pedagógico. Vemos que la de carácter social solamente le interesa lo que es dar una nota al final de un curso. Eso es lo que se utilizan en el sistema educativo ahorita hoy en día y que hoy ahora los estudiantes se acostumbraron a ese tipo de evaluación, donde siempre quieren ver un numerito después de una actividad y que si no se le da un numerito no lo hacen. Y esa es la consecuencia, solamente está incentivando la evaluación social, solamente darles las notas y no ver que ellos se interesen más por el conocimiento. Tenemos que el carácter pedagógico, este tipo de evaluación, que esta sí se le interesa más por el aprendizaje del estudiante, lo que es identificar sus problemas, los desafíos que ellos tienen y darle respuesta, donde el docente con esa información, él va a aplicarlo en su secuencia didáctica para corregirlo o aplicar más instrumentos necesarios. ¿Ok? Pasando, tenemos cómo dar respuestas a las necesidades del alumnado detectadas en la evaluación. Dice que es la primera, usar diferentes métodos de enseñanza. El docente puede usar, hay varios métodos de enseñanza que puede utilizar, ya sea por basadas en proyecto, un aprendizaje basado en proyecto, de problema, ya sea por la clase invertida, donde ellos ven, primero investigan y después entran a la clase. Hay una serie de métodos que el docente puede aplicar. También tenemos lo que es diseñar planes de clase. Han diferenciado que es adoptar los materiales y actividades para satisfacer las diversas de los estudiantes. Es decir, a utilizar instrumentos adaptándolos a los estudiantes. A utilizar más instrumentos significa que más estudiantes van a poder adquirir conocimiento, ya que sabemos que cada uno aprende diferente. Si utilizamos diferentes planes e instrumentos, vamos a llegar a más estudiantes. Tenemos lo que es la retroalimentación continua, que es donde el docente tiene que utilizar esta retroalimentación para darse cuenta de cuáles son los problemas que tienen los estudiantes y poder ayudarlos así mejorando su secuencia didáctica o proponiendo otras actividades, poniendo desde otro enfoque, siendo un poquito más participativa, viendo todas las disciplinas, siendo un poco más integral. Así que el docente tiene que ver esta retroalimentación siempre. Dice que utilizar diferentes cursos didácticos, también puede ser diferentes recursos didácticos, que ya sea por simuladores, anteproyectos, cuestionarios, diarios, informes, todos estos tipos de recursos, exposiciones, él puede utilizar para que no solamente encasillarle en uno y si un estudiante no le va muy bien con esa metodología o ese recurso, se quede, sino vamos a utilizar más y poder que todos los estudiantes puedan desenvolverse bien. Tenemos también la evaluación continua y la reevaluar y ajustar. Esto que es lo que ya mencioné, que el docente observar las dificultades y mejorarlo o ajustar sus secuencias didácticas. ¿En qué es una regulación continua del aprendizaje? Dice que es un proceso que ajusta y mejora la enseñanza. Y el aprendizaje basándose en evaluaciones periódicas y sistemáticas, que este enfoque permite identificar y atender las necesidades específicas de los alumnos, asegurando su desarrollo integral y cumplimiento de los objetivos educativos. Tenemos que es la evaluación del profesorado, donde el docente observa cómo el estudiante va progresando en cada actividad, de sus dificultades y utiliza la evaluación formativa para que el estudiante conozca muy bien el tema antes de llegar a una evaluación final calificadora y que no haya un índice alto de fracaso. Tenemos la evaluación mutua entre los alumnos, en donde los alumnos se van a evaluar entre ellos
Eso ayuda a lo que es la evaluación cooperativa, la participación, desarrolla también lo que es el pensamiento crítico de los estudiantes de una forma, como dale, de esas críticas. Ok, también tenemos la evaluación del alumno que dice que permitir a los estudiantes reflexionar sobre su propio aprendizaje, identificar sus fortalezas y sus áreas de mejora, tomar un papel activo en su proceso educativo. Entonces, la autoevaluación. Ellos mismos van a ver sus defectos o sus dificultades y que ellos mismos después van a buscar los métodos, con los métodos que proporciona el docente para poder superarlo. Y ellos mismos tienen que superarlo con los métodos que brinda el profesor. Por eso es la autoevaluación. Tenemos la evaluación para los estudiantes. Era una parte que estaba un poquito enredada, que no entendía bien, pero no sé si está bien. Tenemos que en la evaluación para el estudiante, tenemos que lo que es la evaluación teórica, que puede ser por exámenes escritos, cuestionarios, test, quizzes, ensayos y reportes. Esto en ese tipo de evaluación. Y el docente no solamente se debe de basar en esa evaluación teórica, él debe utilizar todos los tipos de evaluación, como por ejemplo también la evaluación práctica, que son experimentos de laboratorio, simulaciones, que ya pueden ser simulaciones en computadora o en el laboratorio, que ellos traigan chéchere en la clase, este tipo de evaluación también. Tenemos la evaluación formativa, que dice que es evaluar la participación y el desempeño del estudiante durante todas las actividades. Y también realizar preguntas. Esta es una forma de la evaluación formativa. También tenemos la evaluación cooperativa, que es en proyecto entre grupo, donde los estudiantes se ayudan, utilizan un problema o un contexto de la realidad y lo desarrollan en grupo. También puede hacerse debate. También tenemos las evaluaciones alternativas, que pueden ser los tipos de recursos que pueden ser como portafolios, diarios, investigaciones, estos tipos de exposiciones pueden ser, y también está la autoevaluación y la coevaluación. Esta también está, que es también importante y necesario para desarrollar unas ciertas capacidades en los estudiantes. En la evaluación por parte de docente, tenemos que en la parte teórica el estudiante puede evaluar la claridad de explicación del docente, ya sea que si explicó de manera clara los conceptos, si él fomenta la participación o la comunicación abierta, que si ayuda a mejorar la claridad y efectividad de las explicaciones. O sea, puede ser que que el estudiante lo puede evaluar. También tenemos que el material de apoyo, que si el docente utilizó un material adecuado, facilita la comprensión, promover el uso de recursos didácticos variados y usa una evaluación de recursos pedagógicos. También tenemos la parte práctica, donde pueden evaluar si el docente promovió la participación activa, si él fomentó la participación, si él también ayuda a mejorar la dinámica de la clase. También tenemos lo que es la evaluación de la retroalimentación, esa sección que es donde el docente proporcionó retroalimentación útil, si fomenta la cultura de la retroalimentación y se ayuda al docente a entender las necesidades y el progreso del estudiante. Eso también cada estudiante puede evaluar. Tenemos cómo ayuda a mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Tenemos otra vez qué es el proceso de evaluación. Este es ahora el cuadro, el cuadro comparativo de los tipos de contenidos que el docente lo puede manejar de acuerdo a su tema y que tiene que analizar todos los tipos de contenidos, no solamente el conceptual, tiene que haber el procedimental y el actitudinal. Y aquí yo detallé 4 conceptos desde qué es el concepto del momento lineal, su relación con impulso, su conservación y tipos de colisiones que son ejemplos prácticos. Y cada uno hay una procedimental que puede ser determinar el momento lineal, modela situaciones para relacionar los dos conceptos, comprueba experimentalmente esa conservación y analiza experimentalmente en la práctica con equipos, ya sea simulador, lo que es las colisiones. También tenemos la parte actitudinal, que él valora el concepto, reconoce la importancia del momento lineal, fomenta una curiosidad hacia el descubrimiento de este tema. Tenemos también desarrollo de interés por realizar actividades experimentales y desarrolla la habilidad para discutir los resultados obtenidos y comparar con las expectativas de él.
También tenemos indicadores de logro y actividad sugerencia en la evaluación. En las actividades, ahí yo mencioné que puede ser utilización del simulador, diseño una experiencia para observar esa relación entre impulso y momento lineal, investiga y presenta casos de la vida reales con Chéchere y organiza un experimento y hace un modelo para estudiar el modelo matemático que hay detrás de esa actividad con el momento lineal. En esta parte, esta es la secuencia didáctica, que es una parte fundamental donde el docente ya tiene que tomar en cuenta todo lo que ya hemos visto anteriormente para poder desarrollar. Y sabemos que se desarrollan en 3 momentos: inicio, desarrollo y cierre. Estamos en el área de, como el título es, conservación de momento lineal y cantidad del momento lineal. En el inicio yo puse que los estudiantes presentan y explican casos de la vida real, sobre el momento lineal. En actuación directa son las exposiciones que ellos van a presentar con Chéchere. Aquí tenemos la rúbrica, tenemos los tipos de evaluación e instrumentos, que es una diagnóstica en este caso, donde ellos van a explicar los casos de la vida cotidiana donde van a ver este concepto. Y ahí en esa parte el docente se va a poder dar cuenta si ellos dominan el tema, si entendieron el tema o que si entienden este tema, ya que para entenderlo tienen que explicarles esos ejemplos que ellos traen, tienen que entender el tema. Y que ya puede tener una referencia de cómo están los estudiantes. En la parte de desarrollo, los estudiantes diseñan una experiencia de laboratorio donde pueden observar los conceptos y donde estaremos utilizando un formato de anteproyecto en esta parte. Para que ellos, cuando van a diseñar esa actividad experimental, van a utilizar el formato de anteproyecto. La entregable es el anteproyecto. Actuación directa son presentaciones de sustentaciones de esos avances. Tenemos ahí su rúbrica también para evaluarlo. Tenemos la parte formativa, que es la exposición de esos avances, esos anteproyectos y las dudas que ellos tengan. En la parte de cierre ya va a ser que ellos van a entregar ese anteproyecto. En entregables, entregan eso, actuaciones directas, van a sustentar ese anteproyecto. Tenemos su rúbrica también del anteproyecto y la sumativa es la entrega del anteproyecto. Seguimos. ¿Qué es el estudio comparativo del programa? El estudio comparativo que realicé con el programa Meduca y el que yo hice en esta secuencia. Lo comparé con eso más en una área específica. Y en lo que yo me di de cuenta, más el programa se enfatiza en lo que es la parte conceptual, aunque están las partes procedimentales, pero como que quizás no se especifica tanto, se deja quizás a la decisión del docente que él utilice cuáles quiere enfatizar en esa parte de la participación activa del estudiante. En esa parte de la crítica que tiene quizás mucha parte conceptual y no un poco más a la parte procedimental participativa del estudiante. ¿Sí? Esa es la comparación que tengo. Y en la conclusión, podemos decir que al estudiar todos estos módulos que hemos visto en todo este semestre, ahora sí puedo decir o que entendí o observé que hay varios factores que se involucran en el proceso de aprendizaje, que no es solamente uno, sino que hay varios factores que están involucrados y ahí donde el docente tiene que estar anuente de todos esos factores que pueden afectar y no solamente encasillarse en una evaluación calificadora, no, sino ver todos los tipos de evaluación, promover lo que es la participación, observar lo que son las ideas erróneas del estudiante, porque si ellos no tratan estas ideas erróneas, los estudiantes se puede decir que quizás no aprendan el contenido, porque si tienen esas ideas y no son resueltas, van a afectar los nuevos aprendizajes que él tiene, porque como habíamos estudiado, ese nuevo conocimiento que van a querer se va a incorporar con sus ideas erróneas que yo tenga, o esas ideas que yo tenga. Todo eso se va a enlazar y va a afectar ese conocimiento. Así que el profesor como primera parte debe analizar eso, que es crucial esa parte. También saltamos la parte de evaluación, como mencioné, utilizar diferentes tipos de evaluación. También
a diseñar una buena secuencia, analizar el programa, pero si no solamente hacer un copiado, un copy-paste del programa, sino analizarlo y promover todos los tipos de aprendizaje que puede con instrumentos, enfoques, métodos, recursos. Todo eso lo debe de implementar en su secuencia didáctica y variarlo. No siempre utilizar la mía, sino variarlo para poder llegar a todos los estudiantes. Yo digo que eso sería lo que aprendí. Eso sería todo, profe. A mí me gusta mucho que Kevin siempre se ríe al final y eso implica satisfacción. Ya uno lo conoce y es así. Yo te felicito porque al igual que los otros dos compañeros han hecho todo un gran trabajo durante el semestre. Pienso que este semestral de esta forma, cada vez me siento más orgullosa de la forma en que mi hija me lo sugirió y que lo he venido implementando y generación tras generación, pues yo lo veo el entusiasmo con que lo van haciendo, sienten satisfacción, sienten o aprenden a pensar cómo hay que hacerlo para cada tema que ustedes den. Como dice Kevin, es un proceso. El planear un tema es todo un proceso en este sentido y que en esa dirección, como han visto todos ustedes, si no está en el programa de la forma en que usted esperaría, como han hecho todos ustedes, van a tener que inventar sus propios objetivos, su propia metodología. En ese sentido, yo sé que lo hemos logrado con ustedes. Yo me siento muy orgullosa porque yo los vengo, yo creo que yo soy la profesora que más ha repetido con ustedes. Bueno, cuidado, y el profesor Aris también. Y en ese sentido, pues ya uno ha visto la evolución de todos y que pienso que lo han hecho muy bien. Las cositas que yo no sé, yo en el trabajo de Kevin no veo que le falte nada. Ok. Hablo de la parte de los contenidos y los tipos de indicadores de logro y etcétera, que eso es del plan anual trimestral. Y finalmente nos presentó la secuencia didáctica. Lo único que sí, yo veo que no le puso exactamente la parte esta que hizo Iris de lo que le daría al estudiante para que él sepa cuáles son las actividades de inicio, eh, de la parte formativa y la parte de cierre, pero en esencia pues cumplió con todo, al igual que el resto de los compañeros. Una que otra cosa para Arnulfo, una que otra cosa para Iris, y eso es lo único que veo que le falta al trabajo de Kevin. Y me gustó mucho la parte en que pusiste como una línea de tiempo de los conceptos científicos verdaderos que el muchacho debe tener para estudiar el momentum lineal, conservación del momentum lineal, que iba saliendo desde las magnitudes básicas de la física, y eso es importante, que el esquema del profesor sea claro. Si él está clarito qué tanto debe saber mi estudiante para que me pueda entender el nuevo concepto, es importante hacer todo ese recorrido y me gustó mucho la forma de la línea de tiempo que hiciste. Así que en ese sentido, pues, los quiero felicitar. Yo sé que ya están medios cansaditos, pero quería ya para terminar, lo último que quiero enseñarles, voy a presentar pantalla, es este Padlet que les envié. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que presentar un anteproyecto tal y como lo hemos hecho con todos ustedes todo este tiempo es muy largo y aburrido para el estudiante y para los otros estudiantes que están viendo la presentación. Ahora yo estoy diciéndole a los muchachos que presenten en Padlet esos trabajos de anteproyecto. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Yo no Sí, la sí se veo, ve, profe. profe. Yo creo que Sí, mi internet profe. está lento. Ok.
Bueno, lastimosamente, pues ya después Iris verá si le sobra tiempo en algún momento. Fíjense que aquí mismo en el Padlet presento tutorial de cómo usarlo porque hay muchachitos que no saben usar Padlet. Tutorial de momento de fuerza, que es lo que estoy dando con ellos ahorita mismo. Enseñarles que pueden hacer capturas, subirlos en Paintbrush y hacer formato JPG o PNG, darles un nombre y con esas figuras entonces subirlo allí al Padlet, porque es sumamente interactivo. Ellos van, y lo que me gusta es que si se comparten el enlace, cada aporte que da cada estudiante lo pueden, sale el nombre de lo que aportó cada estudiante. Y si quieren hablar del objetivo general, pues lo pueden poner ya sea en forma de una figura. Aquí yo subí un documento, una secuencia, y les digo que allí anexo está la tarea con el título básico que yo le doy y que el objetivo general se basa en ese objetivo básico. También pueden ir poniendo cada una de las partes del anteproyecto, variables en la simulación. Aquí ellos pueden hablar con una figura de qué variables van a estar haciendo o utilizando. El marco teórico me van a decir de dónde están sacando la justificación. Aquí tienen un libro. Y unas partes muy interesantes de todo esto es que además de figuras, se pueden subir videos y que además pueden, en esta parte de hacer una nueva publicación, hay forma de hacer videos que yo también tengo que pedirles que hagan videos grabando pantallas, pero una grabación de pantallas de 2 minutos, lo que hace que ellos tienen que tener capacidad de resumen para poder usar el Padlet y todas estas herramientas que él brinda. Así que en mi concepto, esta es una gran herramienta que le pueden dar. Las partes que ellos quieran desarrollar, pues la pueden desarrollar en forma manuscrita o en forma de ejercicios numéricos cuando están hablando de los comentarios, de probar las hipótesis, etcétera. Así que se los muestro porque es muy, muy interesante. Aquí hay un video que hice compartiendo pantalla para que ellos vean que eso también lo pueden hacer. Y bueno, eso era lo último que le quería presentar y decirles pues que, como siempre, me pareció muy ameno darles clases. Yo creo que ya esta sí es la última clase que vamos a dar. Por ahí nos veremos en los pasillos cuando estén haciendo las materias que creo que le faltan a Iris y a Brown. Y bueno, queda abierta el compás para cuando estén haciendo sus trabajos de graduación. Ya Arnulfo lo está haciendo y esperemos y les deseo los mejores éxitos en todo lo que hagan. Le voy a subir la tareita del semestral y los felicito. Han logrado lo que mis indicadores de logro ya los han logrado y es importante. Aprendieron y cada vez yo sé que van a ser de los mejores docentes que tiene Panamá y no vamos a ser iguales a los que nos tocaron en la secundaria porque ellos no tenían la teoría de todo esto que hemos aprendido nosotros. Así que tenemos que perdonarlos porque ellos no son culpables, pero sí saber que nosotros podemos hacerlo mejor. Así que muchachos, no sé si alguno quiere dar alguna última palabra o, o si ya terminamos la clase, ustedes son los que mandan. Bueno, yo quería agradecer tanto a usted, profesora, y a mis compañeros, porque siento que desde que empezamos a trabajar colaborativamente con esta planificación de anteproyecto, con esta manera de ver realmente cómo es el aprendizaje, aunque ha sido poco tiempo y quizás no es lo suficientemente como para considerarse un profesional, siento yo que es un gran salto con respecto a la mentalidad que uno como futuro docente o docente puede llegar a tener, porque ya con estas bases ya es mucho más fácil construir o saber construir el futuro aprendizaje que podremos brindar a los muchachos.
Y como mencioné, pese a ser poco tiempo, deja sentadas las bases, las buenas bases para saber construir el aprendizaje para los muchachos. Y como repito, estoy muy agradecido con usted por brindarnos los conocimientos y con los compañeros que me han dado el apoyo cuando ha sido necesario y nos hemos apoyado ahí cada vez que hemos podido. Y estoy muy satisfecho, profe, muy satisfecho con todo esto. Yo también Gracias a quiero ti. agradecerle a la profesora esa parte de lo que nos ha podido enseñar, y no solo en didáctica de la física, sino en todas las asignaturas que nos ha tocado. Para nosotros es una bendición, profe, porque usted ha sido una de las que ha compartido su forma de trabajar con nosotros, nos ha compartido sus vivencias, nos ha compartido hasta sus documentos personales de trabajo, que eso para mí es algo que no he visto en ningún docente que nos ha dado clase. Todos dicen, se hace así, como usted posiblemente lo puede hacer, pero no nos comparte sus cosas personales, sus vivencias, y además nos hace críticas constructivas de la forma en cómo siempre podemos ir mejorando. Nos ha animado en todos los casos de que, bueno, si no tenemos esa perspectiva de las cosas claras, usted nos las ha aclarado. Y esa es una de las cosas que hemos venido viendo también en este último módulo, en estas últimas clases de didáctica de la física, que sí podemos, de que lo podemos hacer mejor, de todas las herramientas que hemos aprendido, de todos los conceptos que nos fuimos aclarando, y esa forma de trabajo fabulosa que para mí, que me pongan a hacer un semestral así complejo para entregarlo de una semana para otra, no hubiera tenido sentido si no lo hubiéramos trabajado desde el módulo 1 como lo hicimos hasta hoy, el día de la presentación final de todos los contenidos que fuimos haciendo. Y es una manera de que uno le queda de experiencia también. Uno no sabe el día de mañana si uno queda en una cátedra a nivel universitario también trabajar de esta forma, que es una formita como más abstracta, pero a la vez más cómoda. Y ver de que sí se puede ir aprendiendo poco a poco, y esa parte del cronograma, créanme que todas esas herramientas fueron buenas, porque la estamos viendo cada día cómo la podemos implementar y, como usted dice, mejorarlas, siempre en vista de que nuestros alumnos sean mejores siempre también, y dar lo mejor de nosotros en el aula de clase. Muy bien, gracias. Y Kevin, unas últimas palabritas ahí para cerrar el trío de ustedes. Sí, como mencionaba mi compañero, sí, agradecido con usted, profe, con toda esta forma o la manera de ver la evaluación, todos los procesos que hay que nosotros tenemos que tener en cuenta como futuro docente, a las técnicas, igual como mencionó Iris, que usted nos ha compartido documentos, sus experiencias nos ha compartido, para allá nosotros como futuros docentes que vamos a hacer, ya sabemos más o menos las escenarios lo que podemos encontrarnos, qué herramientas podemos utilizar para ayudarnos, sobrellevar los problemas que encontremos. Am, me gustó sí toda de esta manera que como llevó la clase, profe, desde los módulos, que desde el mismo salón lo íbamos desarrollando en grupo, veíamos en lo que nos equivocamos, qué nos faltaba, veíamos el de nuestro compañero, nos ayudamos, y también ahí se vio lo que fue la parte cooperativa, que nosotros mismos nos ayudamos, pues si no entendíamos una parte, quizás no solo hice de esta manera y de otra forma, y así podían entender cada forma que se podían hacer, y todo eso digo que nos ayudó, y le agradezco en esta parte cómo nos impartió la clase de esta manera que fue divertida, diferente y llamativa, que hoy sí que le pusimos atención y que nos gustó porque eran cosas diferentes que no veíamos y que nos van a servir a nosotros como futuro docente que vamos a hacer. Ese sería mi aporte. Ok, sí, yo igual les digo que cuando entregué mi vida a la docencia, que fue cuando tenía como 26 años, hace muchos años atrás, me di cuenta que siendo licenciada en física, yo no sabía enseñar, yo no sabía cómo hacer un planeamiento, me entregaban esos documentos en blanco que yo tenía que llenarlos a mano en ese tiempo. Y yo decía, pero esto cómo se llena, con qué se llena, me empezaron a decir, no, que allá hay un programa, si el que ustedes usan es del 2014, yo usaba el del 98, una cosa así horrible.
Y les digo, no hay nada totalmente escrito. Uno como docente tiene que ingeniárselas, porque de verdad que sí, de cómo voy a ir llevando un tema en específico. Y sabiendo todo lo que dimos en física educativa, todo el entorno cultural, todo el entorno familiar, socioeconómico, o sea, todo eso hay que tenerlo en consideración. No es lo mismo la escuelita privada donde trabaja Iris, que ellos tienen todos más recursos que los de escuela pública, todas esas cosas tenerlas en consideración, y que si el estudiante tiene dificultades, pues ir evaluando eso en el proceso. Eso lo he aprendido yo en los años de trabajo, y prácticamente yo invento todo. ¿Por qué? Porque el programa se queda corto en cuanto a las partes de los indicadores, de las actividades, y todo eso no me lo va a decir el programa, él es una base para partir de ahí en adelante. Así que no me queda más que felicitarlos, lo han logrado, y aquí es que empieza el trabajo, porque esto nada más fue una indicación de su futuro como docente, pero sé que lo van a hacer bien, y los felicito. Y ya les digo que ya me da una cosita en el corazón, porque uno les toma cariño a todos ustedes, y bueno, ya yo sé que van a venir otras generaciones, pero este grupo en especial me gustó mucho por la cooperación, por la yo no sé, el compañerismo que yo vi entre ustedes. No hubo esa competencia así como veo en otros grupos, que lo que hace es que dificulta el aprendizaje, no hay aprendizaje colaborativo. Ustedes siempre se llevaron muy bien, y fueron coevaluadores, que eran parte de los tipos de evaluación que vieron allí. Así que los felicito, y bueno, ya vayan a descansar, salieron de esto, les subo la tarea para que suban el semestral, y hasta aquí llegó nuestro trabajo, y con mucha satisfacción de los 4. Así que saludos a todos, y ya descansen tranquilitos por el día de hoy. Hasta luego. Chao, profe, Gracias, profe. gracias. Hasta luego. Hasta Chao. luego, Que profe. descansen. Se le Descansen. agradece. Bueno, hasta luego.